Hola, ¿qué tal? Estamos en el segundo programa de esta primera edición de Reinserción Social, un espacio para reflexionar. Platicaba en la promoción de este podcast que tendremos invitados especialistas en el tema, también representantes de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, artistas y colaboradores del sistema penitenciario. Al decirles colaboradores, quiero decir que todo este equipo que forma parte de lo que es y la reinserción social, el equipo que hay en un centro de penitenciario de reinserción social, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, maestros educativos, maestros de actividades artísticas, y las diferentes áreas que existen en el sistema penitenciario. ¿Y por qué no pensar también en el área de seguridad? Porque si en algún momento tenemos un invitado en el área de seguridad, pues es importante también en este tema la disciplina, pero principalmente los protagonistas, personas que fueron privadas de su libertad y que ahora son casos de éxito en nuestra sociedad. Y precisamente hoy tenemos como invitadas a 2 mujeres que estuvieron privadas de su libertad en el Centro Femenil de Santa Marta, Catitla, y que son 2 mujeres muy inteligentes, muy valientes, muy eh, intelectuales. Yo recuerdo que cuando era jefe de la unidad departamental de actividades formativas, siempre cuando platicábamos de ellas, pues sí, las chicas intelectuales, ella y otras más, porque no nada más eran ellas, eran otras chicas también que participaban en, en las diferentes actividades en Santa Marta, Catitla. Pues ellas se conocen en Santa Marta y como otras más, y empiezan a participar en diferentes actividades. Quiero agradecerle a María Elena Moreno Márquez y a Natacha Lapuet que ahora están con nosotros, agradecerles que hayan aceptado venir a este podcast y que sean las protagonistas el día de hoy. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias por estar aquí Gracias con, a Muchas sí. gracias. Gracias, maestro René. Pues vamos a iniciar esta charla. Me gustaría preguntarles, eh, sé que naciste en la Ciudad de México, María Elena, pero ¿en qué parte de la Ciudad de México? Nací en la Ciudad de México, en el sur, cerca de Coyoacán. Cerca de Coyoacán, Sí. muy bien. ¿Y hasta qué estudios tienes? Tengo la carrera trunca de biología, estudié en la UNAM. Ah, estudiaste biología, Sí, estudié fíjate eso. durante 7 años biología, pero no llegué a terminar la carrera. ¿Y tú, Natacha? Pues yo nací en Francia, en el nordeste de Francia, y pues igual yo no terminé mi carrera, que empezó con derecho, cruzó el periodismo y terminó más bien en estudios de idiomas. Entonces, eras un poco inquieta en este tema del estudio, te gustaba, el derecho, después te gustó la comunicación, también las lenguas, y me platicabas fuera de aquí que tus padres también fueron actriz y se dedicaron al teatro, En su tiempo libre, sí, el fines de semana músicos se también. dedicaban al teatro, sí. Pues todo esto tiene que ver también en la formación de ustedes desde muy jóvenes. Lamentablemente, también en las personas que son privadas de su libertad, en algún momento o toman una mala decisión o están a la hora menos indicada, en el horario menos indicado, o de repente podemos decir también las malas amistades y surgen todos estos problemas cuando ya estás en reclusión, pero son problemas que tienen, que tienen una salvación o que tienen una salida. Todos los problemas tienen una salida. Entonces, ellas estaban conscientes de eso, de dónde estaban, pero que también tenían la esperanza de salir y de salir adelante, principalmente para soportar todo lo que se daba en ese momento cuando llegan a Santa Marta. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Santa Marta, May? Tenía 33 años. ¿Y tú?
37 años. 37. Muy ahí se conocen en las diferentes actividades culturales, educativas, porque déjenme platicarles que, pues, siempre estaban participando tanto en las actividades educativas en la escuela, eso quiero decir, y en diferentes actividades culturales. Recuerdo mucho el programa universitario de estudios de género, la actividad del maestro Luis Manuel Serrano de collage, también la actividad de teatro, los talleres de literatura que llegan a instituciones de la sociedad civil a impartirlas a Santa Marta. ¿Y qué otras actividades se me están pasando? Pues nos acercábamos a los talleres de la UACM también. De la UACM. Ujú. Ujú. Impartían talleres de voz, de creación literaria, de ajedrez, de actividades teatrales también, ¿eh? Sí. Y con Mayé nos encontramos haciendo teatro, justamente. Mayé dirigía una obra cuando yo me acerqué y, pues, no nos hemos dejado haciendo teatro. Yo recuerdo muchísimo una actividad que impartió, en ese momento la delegación Iztapalapa, ahora es Alcaldía Iztapalapa, que tenía que ver con hacer cine. Mm, Un cineasta, si mal no recuerdo, era argentino, colombiano, Colombiano. colombiano, un maestro colombiano que ahora anda haciendo cine y ya de alto nivel, pero que cuando llega a México imparte una actividad de cine con ustedes, donde ustedes y otras chicas más, entre recuerdo a Ethel, recuerdo a ¿quién Aida, más? Aida, ¿no? Aída, también Aida, estaba Lucero. Aída, Lucero, Ujú. Lucero, sí, recuerdo mucho a Lucero, que una chica muy simpática, y también quien dirigía, o quien hacía la dirección, o que la producción, que la mencionan ¿quién era ¿De es los Cine Minutos? ajá, de los Cine Minutos? Que son unos espacios muy agradables, muy artísticos. Los cineminutos, esperemos que algún día los podamos subir a las redes para que todo mundo los pueda apreciar. Esa actividad me gustó muchísimo. ¿Y qué más, Natacha? Pues habían talleres de pintura, también de música. Yo fui parte de la estudiantina durante 2 años con mi guitarra. Aprendí a cantar canciones mexicanas, a tocar guitarra mejor que lo que sabía, y la actividad de collage, que para mí fue, en la inmediatez de mi llegada, un espacio donde podía nutrir mi espíritu y mi mente, abriendo revistas, haciendo collage. Bueno, y recordamos también, Maye, que, el Programa Universitario de Estudios de Género les dan diferentes actividades, diferentes, propuestas, y una de ellas fue el muralismo. Cuando pintan el primer caracol, que fue algo hermoso, realmente, no hay otra palabra sino hermoso, y luego el segundo caracol también. Pero déjenme decirles que las prepararon tanto, las estudiaron ese tema del muralismo, porque precisamente platicaba con ellas que no simplemente es pintar una idea en una pared, sino tiene un porqué también el muralismo, la historia del muralismo, el por qué se tiene que expresar de esa manera en una pared, porque recibieron talleres de muralismo con muralistas también de reconocido prestigio, ¿no? Me comentaban que Cauduro les llegó a dar algunas charlas, como el maestro Polo, que fue quien dirigió el segundo mural. El primer mural fue como más de ustedes también, pero también recibieron todo, y cada una de ellas plasmó sus ideas, sus inconformidades, sus ahora sí que su talento, podríamos decirlo, ahí en esos preciosos murales. De hecho, para que los conozcan, en las redes sociales ponen murales del Centro Femenil de Santa Marta, Catitla, y ahí están las imágenes de los murales, que son hermosos, gracias
al programa de estudios de género de la UNAM, que siguen, tengo entendido, continúan en Santa Marta, por Sí siguen, siguen. porque ustedes siguen yendo a Santa Marta. Déjenme decirles también que a ellas les queda ese tema de seguir ayudando, de seguir colaborando, porque ellas forman una fundación. ¿Cómo se llama la fundación? La Boussole ¿Qué significa la Buzol? es una brújula, Ujú. es una herramienta que nació en 2014 y 15, que nosotras conceptualizamos, que es una herramienta que nos ayuda dentro de una tormenta en un barco, ¿no? Y en esa ocasión el barco era la prisión y la tormenta los años de prisión también. Entonces era una herramienta que queríamos desarrollar afuera. Las actividades que hacíamos dentro, de hecho artísticas, por la mayoría, nos apoyaban tan bien, nos sentían sentir tan bien, que queríamos replicarlo afuera. Y, pues, cuando yo salí, tuve ¿Hace la cuánto tiempo saliste? hace 7 años, Ujú, tuve la oportunidad de continuar con collage y dando un taller de collage en la Penny, en el dormitorio de la diversidad, diríamos el día de hoy. También apoyé a los proyectos de Maye, de pastorelas, de teatro desde afuera para poder desarrollar todos esos proyectos. Y hoy pues hacemos teatro, continuamos las actividades que a través de nuestras presentaciones pues ayudamos a quienes lo necesita o iluminamos a quien lo necesita y a nosotras mismas primero, ¿no? y tú sales hace 7 años y inmediatamente, te organizas y haces esta fundación Un par de años para después, sí, un par de años, para seguir ayudando. 3 años después de mi Recuerdo salida. muchísimo que nos pedías el apoyo para llevar libros y otras cosas que necesitaban en Santa Marta, o que siguen necesitando en Santa Marta también y que siguen ayudando. Y bueno, recordamos mucho ese momento cuando sales libre y desafortunadamente todavía a Maye le falta y se cruza la pandemia también en ese momento. ¿Cómo fue ese momento, Maye? Oh, pues, fue bastante difícil porque había un deseo de estar juntas y de llevar a cabo todos esos proyectos que habíamos planeado adentro. La Busol ya existía para entonces fue un trabajo de como separado. Hicimos algunos proyectos en los cuales yo hacía cosas adentro, colectaba datos o escribía cosas, creábamos cosas y ella pues, lo difundía afuera. Entonces era como un trabajo que se hizo durante ese tiempo en particular, que fueron 5 años de espera entre su salida y la mía. Se generó un programa de radio durante la pandemia, Ujú, donde yo visitaba a Maye y invitábamos a las compañeras que ya no tenían visita. Maye colectaba cartas de compañeras que querían escribir a sus familiares. ujú, Y entonces, pues, yo cosechaba las cartas y desde afuera, cada jueves, yo armaba un proyecto de este programa de radio, contacaba al familiar y le decía que su interna le tenía un mensaje. Es que lo invitaba a escuchar el programa en vivo para escuchar las palabras de su interna, ¿no? Entonces, fue muy conmovedor hacer ese programa de radio porque, pues, la pandemia era muy difícil, no había Era muy visita, importante no porque había se prohibió la visita de la gente mayor de 60 años y de los niños. ujú. Entonces, había una necesidad de comunicarse con ellos. Yo claro, soy un sí. puente entre la prisión y el exterior, ¿no? Y entonces fue Fue muy exquisito. muy exquisito, muy interesante toda esa comunicación, ¿no? Además, déjenme decirles que, la comunicación que tiene que ver con la familia es importantísimo en la reinserción social también. Algunas son afortunadas en Santa Marta Catitla de que las siguen visitando sus mismos familiares, sus mismas parejas, sus hijos, sus hijas, sus mamás, sus papás, pero desafortunadamente hay muchas que ya no dejan de recibir esas visitas. Todo eso lo han vivido también en ese momento. El caso de Natacha, pues que ella es francesa y muy difícilmente tuvo visitas. O sea, en algún momento vino a México su mamá, pero solo su mamá y te visitó, pero no era, imagínense venir desde Francia, pero
Yo te admiro mucho porque el soportar todo esto sin ninguna visita, el armarte de valor y estar ahí, con todo este problema, pues, fue muy complicado. Algo sí, sí fue complicado. Fue complicado al principio, sobre todo porque, pues, a pesar de que yo viajaba mucho por mi trabajo, pues, encontrarme ante el sistema de justicia de un país y una cultura ajena a la mía, eso era complicado. Convivir con tantas mujeres a la vez en un lugar con tanto hacinamiento también era complicado. Pero rápidamente fue desempeñando el hecho que yo hablaba francés, les interesa, todo el mundo sabía decir buenos días, bonjour, todo el mundo sabía decir je t'aime, te amo, me gustas, hasta las custodias me jalaban en sus rincones para que yo les enseñara francés. Entonces, yo transformé soy una persona sociable de básicamente, originalmente, entonces, pues hice de este lugar un lugar de existencia, de vida, en el cual, pues, hay que comunicarse y seguir viviendo, o sea, Claro. no nos íbamos a parar ni de respirar, ni de reír, ni de sentir, ni de en este lugar. Pero muy pocos tienen esa capacidad y lo admiro realmente. Y qué bueno que también estuviste junto de ellas, también alentando a otras más para que continuaran luchando y no perdieran la esperanza y no sigan perdiendo la esperanza de que puedan salir libres. El caso de Maye, que yo me imagino que al llegar a Santa Marta, pues se acabó el mundo. ¿Qué pensaste en ese momento? Pues sí, que en efecto, que ya se había terminado todo y que no sabía y no tenía ningún control sobre lo que venía. Pero es ahí donde surge una especie de liberación, un renacimiento, porque al borrar todo, al cortar todo, es donde se abren todas las puertas y se inicia una nueva vida. Y entonces es decidir, porque como igual que afuera, en la prisión uno decide su propio camino, qué vas a hacer, qué vas a intentar, cuáles son tus metas. Fue así. Muy bien, te armas de valor, pero aparte, despierta, y no despierta, despierta porque en un momento se perdió, pero despierta la creatividad que tiene Maye, y Maye es una excelente escritora que escribe, poesía, que escribe cuento, que escribe teatro, que es donde ha lucido más en este momento porque viene una actividad de una institución de la sociedad civil que se llama DEMAC, que agradecemos muchísimo a esa institución que está en los diferentes centros penitenciarios femeniles del país en actividad, apoyando a las chicas que se encuentran privadas de su libertad y lleva una actividad que se llama a las personas, a las mujeres que Mujer. se atreven a escribir su historia. Y Maye escribe su historia y es un boom en ese momento, se llama Casa Calabaza, que, gana un concurso, el concurso de DEMAC, lo gana y después, a través del tiempo, hace de ese cuento, de ese texto que escribió, Maye en DEMAC, y hace una adaptación para teatro, y participa en el concurso nacional de teatro penitenciario, y gana también Casa Calabaza. Aparece una compañía profesional y dirigida por Ismael Almanza, que hace una propuesta escénica interesante. Yo la vi 3 4 veces por ahí, el día de la función de prensa, que estabas todavía en Santa Marta, y el día del estreno, que fue al otro día, y que afortunadamente las autoridades en ese momento, autorizaron que Maye estuviera ahí. También se agradece muchísimo a las a las autoridades en ese momento, al maestro licenciado Antonio Azael Ruiz Ortega, que también es una persona que apoyó muchísimo las actividades culturales, las actividades deportivas, pero en particular a estas personas que son muy creativas y y bueno, era un acontecimiento que una obra tuya se estrenara por una compañía profesional.
¿Qué cuéntame sobre ese tema cuando saliste a ver tu Oh, obra, tu sí. Casa Calabaza, Ujú. en carretera 45, si mal no recuerdo, ¿recuerdan? Tú Sí, tú ¿y tú estabas también? tú estabas también, bueno, Ujú, ¿tú saliste también las 2 funciones? Oh, ujú. excelente. ¿Y luego qué pasó? A ver, dime Oh, ma pues, fue algo extremadamente emocionante y también inesperado, porque, pues, ¿cómo íbamos a imaginar que estando en prisión podíamos ir al teatro y ver una obra que yo había hecho y que no solamente la había escrito, sino que hablaba de mi propia vida, y que en el escenario se representaba mi personaje, no con una actriz, sino con 3? Entonces, fue algo así como, pues, fuera de este mundo. En ese momento lo sentí así, el transporte en el vehículo de seguridad? de seguridad, fue también una experiencia extrañamente dulce, porque íbamos Excitante. juntas, emocionadas en la noche, fue una cosa, ¿verdad?, muy interesante, y sí es de agradecerse que las autoridades hayan permitido, es eso. Nos han permitido varias salidas. Dentro de ellas fue la gira de la obra de Alejandro Licona, Molle Canalla, Ujú. que hemos ensayado muchos meses y girado a todos los reclusorios de la ciudad. Y para nosotras era no un privilegio, sino un sueño hecho realidad, ¿no? Poder salir del penal, pero haciendo arte, teatro. A compartir su trabajo con otros compañeros que se encuentran también en reclusión, que fue Ujú. una gira interreclusorios, le llaman, ¿no? Era Que es Sí. emocionante. Platícanos. no, pues sí, éramos como 6, 8, Y ¿no? De auditorios elenco, llenos, ¿no? auditorios llenos, y fuimos al norte, norte anexo, oriente, oriente anexo, sur, sur anexo. O sea, estuvimos, en la Penny. O sea, fue una experiencia inolvidable, inolvidable. Y también me aprovecho para, ciertamente, gracias a las autoridades que permitían esto, salimos también en una exposición de collage dentro de las 46, creo que ha hecho el maestro con todas las mujeres que hacían collage en el Centro Cultural del Bosque de Tlalpan, en donde El también maestro Luis Manuel salimos Serrano. 5 personas ahí, igual viajando, cruzando la ciudad, tener la oportunidad. Bueno, en ese momento no es tan, a veces no, porque nos pusieron playeras fluorescentes para que no nos escaparan. No, la llegada a veces era tensa, ¿no? Sí, Pero una vez claro. en el sitio, pues podíamos, conversar con el público en general, éramos siempre bien recibidas. O sea, el regreso también a veces era de destabilizador, porque, pues, había que regresar en el penal y bueno, pues, uno no tiene forzosamente las ganas, pero, son salidas inolvidables a lo personal, en mi prisión, me acordaré siempre de esas salidas. Nos Claro. motivaban mucho para seguir, Ajá. para crear otras cosas, porque teníamos como la oportunidad de tener otro público, lo cual para nosotros era valiosísimo, porque estábamos siempre en ese circuito cerrado de ver las mismas caras todos los días. Entonces, tener la oportunidad de llevarlo, aunque fuera a otro reclusorio, era otro público completamente diferente. Por eso nos emocionaba tanto. Y déjenme comentarles que también para nosotros era emocionante, ¿no? El que ustedes Imagino. estuvieran viviendo estos momentos. El caso de los interreclusorios, pues, el compartir tu talento con otros compañeros que también son talentosos en algunos casos también. Y bueno, el cuando salían a teatros de la ciudad, como el caso de Casa Calabaza, pues, todas estas salidas, todas estas autorizaciones por parte de las autoridades penitenciarias y de la Ciudad de México, pues, son parte también importante de la reinserción social. Eso también, el que tengan un poquito de libertad porque se lo han ganado, se Pues, lo ganaron en ese momento. quiero agregar que justo, rompe las barreras que podían existir entre el cuerpo de seguridad, el administrativo y nosotras, ¿no? Porque a veces sí, el ambiente era muy distante entre la autoridad y nosotros, ¿no? Pero en esas ocasiones, pues, se rompían las barreras y hablábamos más de un espacio casi de colaboración con la autoridad, ¿no? Porque eso podría suceder más seguido,
pero bueno, en esa ocasión es lo que promueven, rompe barreras. Sí, y no solamente fue con Maye y con Natacha, también había otras chicas que hacían teatro o que hacían otras Deporte. actividades, y deporte y que salían, porque también eso hay que aclararlo, no nada más fue en caso de ellas, sino fueron otras partes, y en los casos de los centros varoniles también era casi quien se ganaba esta gira, esos momentos, pues, se autorizaba. Y eso es sí, súper, súper importante. Siempre se va a agradecer a las autoridades del momento quienes autorizaron. Pero Creo que también, desarma el estigma, porque el público en general podría pensar, y no los han dicho, ¿no? Ay, ¿cómo que las dejan salir? ¿No? O sea, entonces quita el estigma, ¿no? Rompe esa idea de que el prisionero tiene que ser castigado y etcétera, etcétera. Entonces, esas salidas, pues abre la mente de la gente del exterior, ¿no? Viendo, decir, ah, miren, hacen deporte, esto, la sacan. Sí, se puede, es posible. Y eso es quita un poco la mala visión, la mala mirada del exterior sobre el prisionero. eso es bueno. Y bueno, Maye, pues, sigue escribiendo, no deja nunca de escribir y de repente también viene en su momento La libertad de Maye, que fue para Natacha y para ustedes 2 porque también son 2 chicas muy enamoradas, porque se nota, nada más se ven y la verdad que son esposas, ellas se casaron en el interior de Santa Marta y hacen un buen equipo, ahora sí de, cultural, porque son un equipo las 2 pintan, escriben, bueno, podríamos aquí decir muchísimas cosas también de ustedes, pero, sale Maye y escribe una obra, muy poética, eh ¿qué momento te nace escribir esta magnífica obra que se llama Fuera, adentro y que en este momento están representando en diferentes espacios? En Estudio 222 en la colonia Roma, y estuvieron yo las fui a ver a la antigua cárcel de Lecumberri, que ahora es el Archivo Nacional de la Nación, y con unas imágenes increíbles. En ese momento, no le puse mucha atención al texto, pero las imágenes eran hermosas realmente. Y luego ya lo fui a ver a al espacio 222 y ya, con otra propuesta también, y ahorita están preparándola todavía más, se siguen preparando porque tienen un compromiso en, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el próximo 15 de mayo la van a representar, y en otra ya se está llenando la agenda para que se sigan representando fuera adentro. Pero, ¿qué te dio escribir fuera adentro? Pues, fue precisamente mi salida de la prisión. Salir es un poco más difícil que entrar a la prisión. Yo me imagino que es porque cuando entramos, pues, esperamos lo peor. Entonces, estamos como preparados para recibir los golpes, y cuando salimos es lo opuesto, esperamos que ya se haya resuelto todo, que todo siga igual y que podamos retomar nuestra vida, lo cual no es posible porque en todo ese tiempo, que en mi caso fueron 16 años, pues, la vida y la ciudad, y la gente, y la dinámica de todo cambió. Entonces, cuando yo salgo, me encuentro como en el aire, desorientada, enfrentando a toda la tecnología, los cambios sociales, la ciudad que se transformó, que envejeció, que creció, que se modificó. Y yo tenía la idea de que seguía ahí igual como yo lo había dejado. Entonces, ese sentimiento de, pues, de sentirse desorientado, sorprendido de todos estos cambios, es lo que me hace escribir una obra como una especie de reacción. Esa era nuestra costumbre, reaccionar ante las noticias del mundo, ante lo que sucedía en la prisión. Hacíamos teatro. Entonces, en ese momento decidimos, vamos a hacer una obra y yo voy a expresar todo lo que estoy sintiendo. Y eso es el nacimiento de Fuera Adentro.
Fuera Adentro, donde ustedes, plasman estas imágenes que no son muy agradables de cuando llegan y que es el ingreso, ¿no? El ingreso a un centro penitenciario, lo que platicabas al inicio, pero que después se van abriendo puertas, ¿no? En esa misma obra todo se ven todas esas imágenes y se ve también el cómo ustedes buscan la salida también, cómo se conocen, cómo se enamoran y cómo termina esta historia, ¿no? Esta historia inicia otra aquí afuera. Realmente. ¿Tú qué nos quieres comentar de Fuera Adentro, Natacha? Fuera Adentro es una obra que también evoluciona con nosotras, con nuestra vida de afuera, porque si bien hay un antecedente en el interior de la prisión, pues la obra sigue evolucionando desde 2022 que Malle salió. Hemos pasado por muchísimos acontecimientos desde que salió, el mismo que adentro, ¿no? De fuera adentro es una mirada de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera. Em, es una obra que no me deja de conmover porque la experiencia de prisión nunca la vamos a olvidar. Tanto en su sentido, horrible de la llegada al penal, de ir a juzgados, ver mujeres entrar y salir a lo largo de los años, ver los árboles envejecer, los niños crecer, las abuelas envejecer. Em, Tiene un lado muy fuerte y chocante, o sea, no está rosa de pintada la cárcel, pero también lo que perenne es, la experiencia del encierro tal cual que hemos podido trascender, transformar y hacer de la experiencia algo, eh, profundamente transformador. Hoy lo plasmamos a través de esa obra, por decir que, hay un mensaje grande, ¿no?, que tiene que ver con la libertad, con el poder de decisión, con todo, con el espíritu, con la solidaridad, con Con el con la amor, vida, con el amor. Hablamos de justicia también, de suicidios dentro de la obra, se habla de reinserción también. Es un balance, ¿no? Es el balance real de la existencia que está hecho de blanco, negro, de alto y pequeño, y de dentro fuera, de amor y de miedo, etcétera, de justicia, de injusticia, y ahí encontrar el justo medio para poder seguir existiendo. sí, es una obra que escribe Malle y la empiezan a montar ustedes, se dirigen Exacto. ustedes. Aquí hay una complejidad, yo siempre, en algún momento cuando, eh, te agradezco mucho que me hayan llamado y que nos hayamos charlado sobre el tema de Fuera Adentro, y que hay una complejidad de cómo van a actuar sus propios personajes, ¿no? ¿Cómo escribo yo una obra, pero voy a ser el personaje de Maye, y cómo voy a ser el personaje de Natacha? A ustedes dirán que es fácil porque son sus personajes, pero ya en la actuación ya se vuelve un poco complicado, ya es complicado y para eso necesitan, yo lo que les comenté que necesitaban un director, una directora, y precisamente en la nueva propuesta de Fuera Adentro están trabajando con ustedes Gabriela Tapia y Juan Carlos Torres como directores, y que no dudo que están trabajando muy bien y que va a ser una nueva propuesta escénica que van a presentar el próximo 15 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Cómo se van abriendo estas puertas para que las empiecen a contratar en diferentes espacios escénicos? Maye. Pues ha sido todo gradual y la misma obra como que va abriendo sus propias puertas, ya que los públicos se van como conectando entre sí y y bueno, esta es como es como la continuación natural de la evolución de Fuera Adentro, que es
Yo recuerdo que eran como ya como 18 versiones que teníamos de fuera adentro, porque cada cosa que vivíamos y nos transformaba la visión de la existencia, pues, daba lugar a una nueva versión. Y esta última, versión, la entrada de estos directores a la obra, pues, es como la transformación, digamos, final de fuera adentro. Se establece ya como una pieza. Nosotras aprendimos un teatro totalmente autodidáctico, sin recursos, con lo que nosotros podíamos tener en la prisión. Entonces, es por eso que tenemos la osadía de dirigirnos a nosotras mismas al principio, porque era tanta la necesidad de sacar esta obra, de que la gente la viera, que los no importa, no importa. Incluso Natasha hacía la música en escena, era como algo muy orgánico, pero que funcionaba, y que la gente regresaba y le comentaba a otras personas, y a otras personas, y así se fueron abriendo estas puertas. Qué bien, Natacha. Al principio sí, en 2022, en verano 2022, convocamos en nuestro lugar de vida una terraza con carpas y bancos de la terraza. Y quiero aprovechar, agradecer a todos nuestros fans, diría, nuestros amigos. Convocamos a todo el mundo que habíamos conocido en la prisión, porque yo no tengo, sigo siendo sin familia en la ciudad, familia francesa, ¿no? Entonces convocamos a todos los intervenientes de la prisión, amigas, amigos, todo el mundo que hemos conocido dentro y que con entusiasmo vinieron a presenciar esa obra, funciones que se dieron bajo la lluvia, otras bajo el sol, con los aviones despegando, sin despegar, y que luego fuimos caminando, efectivamente, entrando a diversos espacios, ¿no? Em, Ahora sí es estructura más, un encanto dejar la música y poder actuar y dedicarme a la actuación, eh, agradeciendo a Gabriela Tapia y a Juan Carlos Torres, porque por todas sus habilidades, conocimientos que ponen a nuestra disposición para que vuela más lejos esa obra. Y seguramente va a dar mucho de qué hablar la obra, como lo está dando desde que inició el proceso. Qué bueno que nos platican el proceso de Fuera Adentro, porque cómo inicia Fuera Adentro. Primero, la necesidad de escribir por parte de Maye su historia, ¿no? Eso es importante, es una necesidad, es una terapia al salir de Santa Marta. Y bueno, después cómo se va dando el proceso con ustedes, como nos dicen, ¿no? Y luego ahora ya, 2 directores profesionales están dirigiendo su propuesta que, muy entusiasmados los 2, tanto Gabriela como Juan Carlos, han estado en la mejor disposición y entran ustedes a otra etapa. Yo así lo veo, a otra etapa, al teatro de aquí a teatro profesional de aquí afuera, al teatro donde va gente que se dedica a hacer teatro, donde va gente que es público, que le gusta el teatro y que han tenido lo bueno, lo grandioso es que han tenido una muy buena aceptación, y estoy seguro que con la nueva propuesta de Gabriela y de Juan Carlos va a crecer la obra y va a decir muchísimo esta obra Fuera Adentro. Y bueno, esto no nada más termina aquí, porque déjenme decirles que Maye, pues, como les dije anteriormente, tiene el talento de escribir, de haberse ha hecho dramaturga dentro en prisión, y se ha ganado la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la dramaturgia. Son una beca que dura 3 años y que tiene el compromiso de escribir, ¿cuántas obras? 9 obras. 9 obras en 3 años, que para Maye, pues, yo creo que es pan comido porque porque escribe muchísimo y tienes muchísimas ideas. ¿Cuántas obras tienes escritas actualmente? Antes de estas 9 que ya empezaste a escribir. Tengo más de 60 obras, 60 obras, imagínense, poesía, cuento o nada más obras de teatro. nada más obras de teatro. Obra de teatro. Y bueno, en algún momento también están pensando en sacar una publicación alguna vez, ¿no? Sobre esta todo lo que estás escribiendo, Maye. Entonces, la verdad es
Es ¿qué te podría decir yo? Me llena de emoción el saber que te has ganado esta beca y que te la has ganado por tu talento, porque conocemos tu trabajo, conocemos Casa Calabaza, conocemos el trabajo que hiciste en Santa Marta y que estás ahora haciendo aquí afuera, ¿no? El trabajo de fuera adentro, que tanto en la parte de la dramaturgia como en la parte de la actuación, las 2 que también están por ahí, trabajando con Juan Carlos y puliendo detalles al máximo, porque están muy entusiasmadas con esta obra y ahora con esta beca que la verdad felicidades, muchas felicidades Gracias. y seguramente vendrán más triunfos, porque son unas mujeres muy talentosas, la verdad, las admiro y Gracias. mi respeto para las 2 porque son muy dedicadas al arte y eso es importantísimo. Eh, Me gustaría, completar este podcast, esta segundo programa del podcast Reinserción Social, un espacio para reflexionar, porque realmente sí hay que reflexionar siempre sobre este tema. No es fácil, es un tema polémico, donde el sistema penitenciario tiene mucha gente comprometida a trabajar porque las personas privadas de su libertad salgan y salgan de una manera positiva. ¿Cuál es la reflexión, Maye, sobre este tema? Sobre todo lo que nos has comentado, sobre todo lo que en su momento viviste y lo que estás viviendo ahora, porque platicábamos, bueno, no celebramos que se hayan conocido en prisión, pero fue el destino, realmente fue el destino y yo creo que hay que agradecerle, yo creo que ustedes agradecen a la vida que se hayan conocido y que hayan hecho una excelente pareja y que aparte, una excelente pareja creativa aparte, ¿no? Y eso no es fácil. Maye, por favor. Bueno, pues ha sido, una experiencia muy intensa, todo esto. Yo creo que después de la comisión de un delito, pues tiene que venir una reconstrucción personal y una reparación. Entonces, creo que todo este esfuerzo, que no solo ha sido un esfuerzo, también ha sido un placer y un modo de vida, el dedicarse al teatro en condiciones tan difíciles en el interior de la prisión, con tantas restricciones, con tanto abandono. Sin embargo, era el teatro lo que nos daba la fuerza de seguir y de construir sobre esas mismas historias y poder ir creando este cuerpo de trabajo que hoy es de alguna manera reconocido y que me permite continuar, que nos permite continuar y poder difundir el conocimiento acerca de lo que es estar en prisión, de todo lo que hay detrás de esta historia de amor que contamos en nuestra obra Fuera Adentro. Y ha sido algo muy impresionante y algo muy positivo para nosotras. Nosotras consideramos que el arte es una fuerza, es algo que debe propagarse, que debe enseñarse a los niños, a todo el mundo. Muy bien. Natacha, ¿Sobre reinserción? No. ¿sí? Todo. Bueno, sí, fuera adentro se volvió me quería agregar esto, me vino a la mente ahorita, invade tanto nuestras existencias que creo que fuera adentro pasa más allá de ser una obra de teatro, se vuelve como un espacio de conversación, de reflexión, conferencia y un estilo de vida literal, ¿no? Ya hay como ya premisas de otros proyectos allá detrás. Y yo diría que nadie la cárcel no refacciona a nadie. Eh, la reinserción se fomenta desde cada quien, ¿no? Eh, Llegando a prisión uno puede ir a drogarse o ir a la escuela o hacer teatro o hacer manualidades. O sea, digo, quizá el encierro, la cárcel como encierro, espacio de encierro y no como espacio de castigo de la justicia, pero el encierro procura, sí, que uno pueda reflexionar sobre su existencia y la de todos, porque pues uno se realiza exclusivamente a través de los demás, entonces solita en prisión en un rincón de una celda quizá no sería
la misma que quien soy hoy, con la posibilidad de salir de mi celda, de compartir obras de teatro con otros, de trabajar en conjunto con la comunidad carcelaria. Eh, yo siempre he sido un poquito ácida y un poquito sarcástica con este tema. Las normas nos indican que la reinserción debe ser individual y progresiva. Progresiva lo es por naturaleza, el ser humano evoluciona. Eso dicho, le falta la parte individual. Yo pienso que, a pese a todo el mundo que está aquí a la cabecera de la cárcel, laborando desde el funcionario administrativo, desde como tú, dentro de lo cultural, o los maestros de la escuela, o deportivos, que dan lo mejor de lo que pueden dar, porque pues, no hay material, mucha herramienta, pero aún están trabajando. El espacio estructural también existe, eh, pero falta esa oportunidad de evolucionar como individuo. Eso es para mí fundamental. No todos los seres humanos funcionan del mismo modo, caminan a la misma velocidad, tienen los mismos objetivos. No todo el mundo quiere hacer manualidades para salvarse saliendo de prisión. No todo el mundo quiere volverse un futbolista. Y entonces, eso es mi punto de vista en el cual pues uno debería poder desempeñarse, prepararse, si debería haber escuelas de enfermería ahí, y aquí hay servicio médico, si uno quiere volverse enfermera, el otro si quiere ser pintora, que sea pintora y que tenga las oportunidades de caminar después. Eh, el tema podría durar otros 3 horas, El pero tema da mucho de qué hablar. de mucho de qué hablar, pero finalmente yo pienso que no nos perdemos. Hay otro tema también que hemos tocado muchos años, muchas veces. Nadie está desinsertado de ningún espacio. Antes de prisión no estábamos flotando en el cielo ni bajo tierra. Estábamos insertadas en un sistema en el exterior que fuera familiar, escolar, laboral, cultural, y entramos en un otro espacio que se llamó cárcel. Es desinsertada, nadie está, todos los presos lo dicen, cómo un sistema pretende refaccionar, eh, gente que viene de una sociedad disfuncional donde se viola el derecho humano permanentemente y pretende refaccionar esa gente dentro de prisión y reenviarlos en una sociedad que no solamente ha movido ni en positivo, pero se empeora, diríamos, ¿no? Entonces, los prisioneros mismos saben que si salen adelante, si desempeñan alguna actividad, será por su propia voluntad antes que todo. Claro que sí, ahí las herramientas ahí están, las toma quien las quiere tomar, quien quiere superarse, que quiere salir, quien quiere buscar una salida, perdón. Lo dice esta reflexión, una persona que estuvo privada de su libertad en Santa Marta, Catitla, y que las 24 horas del día vivió la prisión y vivió su estancia en Santa Marta, y es muy respetable, Natacha. No hay cómo o qué manera de debatir esta reflexión, porque lo vivió Natacha y lo vivió Maya y la siguen viviendo muchísimas en los centros penitenciarios. Muchísimas gracias, Maye. Gracias. Muchas felicidades por la beca, muchas felicidades por las obras. Y Natacha, también muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Y de igual manera, muchísimas felicidades por los proyectos que tienen las dos y por el proyecto de vida principalmente que tienen ustedes. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast de esta primera temporada, Reinserción Social, un espacio para reflexionar. Gracias.